Buen día, queridas hermanas. Seguimos con este hermoso día martes con otro estudio de la palabra del Señor. Buen día, señora Esther. Amén. Muy buenos días, Yamilita. Damos gracias al Señor una vez más por darnos la bendición de volver pues a estar pues a sus pies, escuchando su palabra. Y esto es una gran bendición porque continuamos con los mismos temas que las semanas anteriores hemos estado tratando. Yo creo que el Señor quiere seguir hablando a nuestras vidas. Y eso es muy maravilloso, porque justamente aquí estamos para ser instruidas y para ser capacitadas por el Señor. El Señor quiere que nosotros seamos instruidas y capacitadas para la buena obra. Así que el tema de esta mañana que el Señor ha puesto en mi corazón es cómo conocer mi lengua. Seguimos con la lengua. La epístola de Santiago ha sido llamada el libro de los proverbios. Tiene que ver con muchos de los mismos temas como la lengua y la sabiduría. En el capítulo 3 que vamos a estudiar en esta mañana, encontraremos el balance de esta enseñanza al mostrarnos que son las palabras que salen de nuestra boca las que demuestran realmente qué hay en nuestro corazón. Santiago destacó la expresión de la fe en acción. Hizo hincapié en que hay que ser un hacedor de la palabra y no solo un oidor, y que la fe sin obra está muerta. En Santiago capítulo 3, que es el libro que vamos a tomar, y el capítulo, el verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos, como dice Santiago, incluso se incluye él entre aquellos que ofendemos, pero él no se excusa, ni excusa tampoco a nadie. Sabemos que todos ofendemos, pero deberíamos de presionar hacia un mejor andar en el Señor, el cual no esté marcado por las ofensas. Dijo Santiago, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. ¿Por qué? Porque provee una medida de madurez espiritual. El que no ofende en palabra muestra una madurez espiritual. Así que le voy a pedir aquí a alguna hermana que continúe leyendo aquí en Santiago 3, de los versos del 3 al 6. Si alguna hermana me quiere ayudar. Amén. Gracias, hermana. Del 3 al 6, Sí. y dice la palabra de Dios. Nosotros ponemos el freno en la boca del caballo para que nos obedezca y así poder controlar todo su cuerpo. Con un pequeño timón, los pilotos obligan a grandes barcos a ir donde ellos quieren, aún en medio de fuertes vientos. De la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo el mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Entonces, como hemos escuchado, dice aquí Santiago, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Es decir, un caballo, por muy fuerte que sea, puede ser controlado por un pequeño freno en su boca. Y también un gran barco puede girar debido a un pequeño timón. Así también la lengua, dice aquí en el verso 5 también, que acaba de leer nuestra hermana, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Pero si tenemos control de nuestra lengua, como se tiene el control de la lengua, por ejemplo, al caballo, poniéndole un freno, también el barco que es tan inmenso, ¿sí? Con un pequeño timón se le controla. Si nosotros también logramos controlar la lengua, es un indicio de que tenemos control sobre nosotros mismos. Cualquiera que pueda controlar la lengua puede también refrenar todo el cuerpo, como dice Santiago capítulo 3, verso 2. Entonces, mi lengua tiene que ser domada
por la palabra de Dios, aprender a hablar el lenguaje de Dios. Nuestra vida es un lío debido a la desobediencia. Esta puede ser el resultado de la ignorancia o la rebeldía. Pero el único camino para librarnos de aquello es el arrepentimiento y regresar a la sumisión y a la obediencia a Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 2, nosotros hemos leído y leemos continuamente porque este es un capítulo que todos debemos conocerlo. Dice ahí el Señor: si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios, si tú oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y tuvieres cuidado de guardar todos los mandamientos que yo te doy en el día de hoy. Esto es lo que nos dice el Señor. O sea, hoy siempre está en presente, porque la palabra del Señor es para los tiempos de los tiempos, ¿sí? Para todas las edades. El Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si escuchas la voz del Señor tu Dios. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y tuvieres cuidado de guardar todos los mandamientos. Entonces el Señor nos manda es a guardar todos los mandamientos, todas sus instrucciones. Los consejos del Señor son para bien nuestro. Entonces, si lo guardamos, vamos a recibir todas sus bendiciones. A ver si alguna hermana me ayuda con Corintios 1, capítulo 1, verso 9. Dios lo hará porque Él es fiel. 1 Corintios 1, 9. Hermanos, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén, mi hermana, gracias. Aquí vemos lo que dice el apóstol Pablo. Dice que Dios es fiel, es decir, es confiable, es digno de confiar en sus promesas y depender de Él. Descansar en esa fidelidad, honrándolo con la obediencia en nuestras relaciones. El obedecer la palabra es la que nos va a llevar a nosotros a recibir todas las bendiciones de Dios. Por eso las bendiciones las obtenemos es a través de la obediencia. Tenemos que tener bien claro también que nuestra obediencia o desobediencia, no hace que Dios cambie. Porque a veces pensamos que si nosotros desobedecemos, Dios va a cambiar. No, Dios no va a cambiar si nosotros desobedecemos. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo fiel. Pero nuestra obediencia abre la puerta de su bendición que ya existe, es existente, debido a que su bondad fluye sobre nosotros. Entonces, si le obedecemos, la bendición de Dios fluirá, como dice Deuteronomio capítulo 28, de los versos del 1 al 14. También nos continúa diciendo el apóstol Pablo, y esto es muy impactante porque cada vez que leemos la palabra del Señor el Señor nos da a través de los apóstoles, de los profetas, a través de Moisés, encontramos siempre que Dios está rogando, está siempre pidiéndonos, rogándonos. Y aquí el apóstol Pablo, en el verso 10, dice que os ruego, hermanos. Aquí nos dice os ruego hermanos. Es muy importante poner mucha atención cuando el Señor nos está hablando. El Señor nos habla y nos dice, nos está suplicando, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre nosotros, diserciones, que no haya entre vosotros murmuraciones, sino que cada uno de nosotros hablemos una misma cosa, hablemos tengamos un mismo sentir, estemos unidos en una misma mente, tengamos un mismo parecer, que cada uno de nosotros estemos unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Esto es importante, que tengamos mucho cuidado cuando leamos la palabra, porque a veces creemos que
que la palabra del Señor, cuando, por ejemplo, alguien nos está compartiendo la palabra, es porque ese hermano nos quiere compartir. Pero si nosotros nos vamos a la Escritura, encontramos que quien está rogando, quien está suplicando, es nuestro Señor. Pablo dice, os ruego, hermanos, que tengan todos un mismo sentir, que todos tengan un mismo espíritu, que se dejen llevar por un mismo pensamiento. Esto manda el Señor. Entonces, cuando oímos ese ruego, recordemos siempre que es Dios rogando a nuestras vidas, rogándonos a nosotros para que escuchemos su palabra. Y a mí me impacta mucho porque, por ejemplo, David oró a Dios que pusiera centinela o guarda en la puerta de su boca. Esto lo encontramos en el Salmo 14:3. Y también oró que las palabras de su boca y la meditación de su corazón pudieran ser aceptables a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque David sabía que él no podía controlar su boca sin la ayuda de Dios. Y nosotras tampoco podemos. Y esta debe ser también siempre nuestra oración delante del Señor. ¿Por qué? Porque fuimos escogidas por Él para buenas obras. Por eso es que dice Pablo en 1 Corintios, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda la misma cosa. Entonces David comenzó a clamar al Señor y lo podemos ver ahí en el Salmo 14, el verso 3 y el verso 19. Que le pide al Señor que lo ayude. Y esta también debe ser nuestra petición, porque las palabras que salen de nuestra boca tienen tal poder que con ella podemos traer bendición o maldición. Podemos edificar como también podemos destruir. Por esta razón es que debemos saber cómo hablar con las personas, cómo hablar, por ejemplo, con nuestros hijos. Esto es muy importante. Cómo hablar con nuestros hijos. A veces cuando estamos enojadas hablamos o soltamos palabras tan fuertes, ¿sí? Y las palabras que nosotros soltamos, bien es para dar vida o bien es para dar muerte, bien es para edificar o bien es para destruir. Muchas veces en el enojo le decimos, por ejemplo, a nuestros hijos, tú no sirves para nada. Son palabras tan fuertes, son prisiones, son ataduras que enlazamos nosotros a nuestros hijos. Por ejemplo, yo he escuchado, incluso a mí me han dado como testimonio mujeres que cuando tienen problemas con sus esposos, tienen palabras tan fuertes como, ojalá te murieras, ojalá te fueras al infierno. Y bueno, y esas son palabras terribles, son palabras de muerte. Por esta razón debemos saber cómo debemos hablar, y no solamente a nuestros hijos, a nuestro esposo, también a nuestros padres, también a nuestros hermanos, porque podemos ver nosotros que a veces hasta con nuestros hermanos de la sangre no tenemos una buena relación. ¿Por qué? Porque nuestras palabras que salen de nuestras bocas hieren. Cómo hablar al vecino, cómo hablar a nuestro compañero de trabajo, cómo hablar incluso con las personas que nos sirven en casa y cómo hablar también a nuestros enemigos. El Señor nos enseña que debemos hablar con gracia y sabiduría para la edificación de sus vidas y también de las nuestras, porque el que habla recibe sus consecuencias. Nuestro amado Mesías en Mateo 12:17 dice, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Es decir, las personas que no conocen a Dios son descuidados en su hablar, pero los que conocemos, nosotras que conocemos a Dios, debemos ser muy prudentes. La lengua es algo tan importante en la vida de toda persona. La persona que usa bien la palabra, esa edifica. La persona que usa mala palabra, destruye. Cuando la persona edifica, a eso la Biblia le llama vida. Y cuando la persona destruye, a eso la Biblia le llama muerte. Lo que quiero decir con esto es que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. El rey Salomón dijo, una lengua amable, apacible, es árbol de vida. Pero una lengua calumniadora, insidiosa, trae dolor y muerte. Entonces,
Debemos evitar las palabras ásperas y duras e injustas, como dice Isaías capítulo 58, verso 9. Si alguna hermana me podría ayudar. Amén. Gracias, hermana. Dice la palabra. Así tú llamarás y el Señor responderá. Gritarás pidiendo ayuda y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de ti la opresión, el dedo acusador y las palabras perversas. Sí, ¿hasta ahí? Amén. Amén. Entonces, aquí hay algo tan importante que debemos meditar, ¿sí? El Señor dice aquí en el verso que acaba de leer la hermana, entonces invocarás y dice, y te oiré. O sea, invocamos al Señor y Él inmediatamente nos va a escuchar, inmediatamente nos va a responder. Pero ¿cuándo es que el Señor nos va a responder inmediatamente? Cuando quitemos, ¿sí?, el dedo acusador. Cuando quitemos nosotros la injuria, cuando quitemos la arrogancia, cuando quitemos el orgullo, cuando quitemos la vanidad. Entonces ahí cuando el Señor nos va a responder, entonces me invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y Él dirá, heme aquí, ¿qué quieres? ¿Qué pides? Entonces, muchas veces no recibimos la bendición, es porque nosotros no estamos haciendo la voluntad del Señor, no estamos dejando llevar por nuestras pasiones, no estamos dejando llevar por nuestra carne y no estamos nosotros dejándonos guiar por el Espíritu. Recordemos que en la carne vamos a morir, porque la carne es para muerte, pero el Espíritu es para vida. Entonces tenemos que meditar mucho en lo que estamos diciendo, meditar mucho en lo que estamos hablando. Nuestro amado Mesías dice que debemos tomar su yugo sobre nosotras y que aprendamos de él, que es amable, que es manso y que es humilde. Las palabras tienen tanto poder, tanto para lo positivo como para lo negativo. Las palabras son semillas que sembramos y que con seguridad cosecharemos, segaremos. ¿Cosecharemos bien para vida o cosecharemos para muerte? Como vemos nosotros en Proverbios 18:21 que dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuántas veces decimos algo y luego cuando analizamos lo que salió de nuestra boca decimos, oh, yo no quise decir eso? Pero ya es demasiado tarde, porque las palabras ya están haciendo su trabajo. Esas palabras que salen son como pólvoras. Son como pólvoras que se riegan inmediatamente, que lo contaminan todo. Es por eso que yo siempre he dicho que tenemos que ponernos 7 candados en nuestra boca para no hablar, cerrar nuestra boca. Porque una vez que nosotros hablamos, las palabras que decimos no las podemos volver a recoger nunca. Solamente Dios en su infinito amor puede sanar los corazones que han recibido pues esta descarga. Satanás con sus palabras engañosas separó a la humanidad de Dios, y no una sola vez, sino que una y otra vez a lo largo de la historia. La gente se ha dividido debido al poder de la lengua, debido a lo que habla. Por eso es que hay tanta división. Cuando la lengua se usa de manera inapropiada puede traer la ruina a este mundo, como vimos nosotros ahí en el versículo 6. Un pequeño bosque, una lengua puede encender, o sea, un pequeño fuego, un bosque entero. Cuando usamos mal la lengua puede destruir, no solamente puede destruir el corazón de una persona, sino que puede irse mucho más allá. Por ejemplo, puede destruir matrimonios. Y cuando destruye un matrimonio, no se destruye una vida, se destruyen muchas vidas y se destruyen vidas por generaciones.
porque ese niño creció, se llevó la amargura de su padre, luego ese otro, en la generación de este varón, creció y se llevó la amargura de su abuelo y así sucesivamente. Es por generaciones. Cuando hablamos de una manera inapropiada, se crean tantas divisiones entre relaciones de los padres, por ejemplo, con sus hijos, entre los hermanos. Ahí vienen los conflictos, vienen los problemas, vienen las enemistades. En medio de la comunidad, cuando sembramos hay una semillita de discordia, en la comunidad eso se riega. Y sabe que Satanás se ríe una y otra vez. ¿Por qué? Porque él ha venido a destruir. Por eso es que el Señor nos dice en Levítico 19:16, que es un versículo que tenemos que tenerlo grabado en el corazón. El Señor dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no debes andar chismeando. No debes andar mal, hablando mal de tu prójimo. No debemos andar hablando mal de nuestro prójimo. No debemos hablar de ninguna persona si no es para bien. Cuando nosotros abramos nuestra boca, que sea siempre para bien, para bendición. Que si hablamos de una persona, digamos, o sea, lo bueno de esta persona, pero no lo malo. Porque cuando hablamos mal de una persona se llama chisme. Y el Señor dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, el Señor, no puedes atentar. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos, dice Proverbios 16:28. Entonces, una lengua que se usa de manera inapropiada trae mucha ruina, destruye. Es por eso que debemos tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos. Tenemos que pensar seriamente en lo que estamos diciendo. Entonces, la próxima vez que sintamos la tentación de difamar a alguien en una conversación, de repente incluso cosas que nos hacen, recordemos que hay alguien que se está riendo. Recordemos que Juan capítulo 10, verso 10 dice que Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. Hoy vamos a analizar 10 clases de lenguas que justamente las encontré, estas lenguas, y me parece muy importante analizarlas en esta mañana y poder ver a través de la palabra del Señor si estas lenguas están en nosotras. Si estas lenguas están en nosotras y si están, debemos cambiarla. Debemos nosotros, como decía el rey David, comenzar a clamar al Señor. Porque el Señor nos invita. El Señor dice, venid a mí todas las que estéis trabajadas, cargadas y cansadas, que yo os haré descansar. Todas las que tienen problemas, todas las que tienen debilidades, vengan a mí, dice el Señor, que yo las haré descansar. Ese es el llamado que tenemos de parte del Señor. Que si venimos a Él nos va a cambiar, nos va a transformar. ¿Por qué? Porque somos vasijas en proceso. Él nos está transformando. Y lo que Dios quiere de nosotros es que aprendamos a reconocer nuestros errores, a reconocer el pecado, a reconocer la debilidad. Y cuando la reconocemos, nuestra debilidad, entonces el Señor puede trabajar con libertad. ¿Por qué? Porque Él va a trabajar con un corazón quebrantado, con un corazón que está delante de Él como Él quiere, ¿sí? Porque recordemos que Jesús dijo, yo no he venido por los que se creen justos, yo he venido por los pecadores. Y todos aquellos que sentimos y vemos que tenemos debilidades en tal áreas de nuestras vidas, declaremos al Señor. Porque el Señor dice en su palabra, si confesares vuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y para librarnos de toda culpa. Así que vamos a conocer algunas de estas lenguas. Por ejemplo, tenemos la lengua ligera. ¿Qué es una lengua ligera? Una lengua ligera es una lengua desvergonzada,
desbocada, mal hablada. Hace referencia a la persona de hablar desmedido. Es un lenguaraz que es impulsivo o impulsiva, atrevida al hablar. Es un sinónimo de ser chismosa, habladora, calumniadora y embustera. El Salmo 140:11 dice: el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Y también encontramos en Proverbio, capítulo 16, verso 29, que dice: el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Esta es la lengua ligera. Ahora vamos a ver la lengua necia. ¿Me podría ayudar? ¿Hay alguna hermana con Proverbio 18:7? ¿Puede ser? Sí, gracias, hermana. Dice así: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Amén. Esta es la lengua necia. ¿Sí? La boca del necio es quebrantamiento para sí. Nunca está contento. La lengua necia no está contenta, quiere estar hablando y hablando. ¿Sí? Sus labios son lazos para su alma. La lengua burlona, Isaías 28:22. ¿Alguna otra hermana que quiera ayudarme? ¿Isaías cuánto? Isaías 28:22. Ahí voy. Gracias, Vidita. Isaías 28:22. Otra hermana que vaya buscando 1 Corintios, capítulo 5, verso 11, y Corintios 6, verso 10. Isaías 28, verso 22. 22. Isaías 28, verso 22. Ya lo tengo. Dice así: ahora bien, dejen de burlarse, no sea que se aprieten más sus cadenas, porque me ha hecho saber el Señor Todopoderoso, acerca de la destrucción decretada contra todo el país. Amén. Esta es la lengua burlona y esta es la sentencia que hay. Ahora pues, no os burléis, dice el Señor, no se estén burlando, porque hay personas que son tan burlonas, que se ríen, que andan riendo de las personas. Yo he visto a esas personas, conozco a esas personas que por todo se ríen y se ríen a las espaldas. El Señor dice que esa lengua sí, burlona, dice, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque están en ataduras. Por eso tenemos que soltar las ligaduras, soltar todas las ataduras, dejar que Dios obre en nuestras vidas. Porque el Señor ya ha determinado destrucción, porque recordemos que todo impío será castigado. Y esto lo dice el Señor. La lengua maldiciente. 1 Corintios capítulo 5, verso 11 y capítulo 6, verso 10. ¿Alguna hermana ya lo tiene? Yo lo tengo. Amén. Y otra hermana, por favor, me ayuda con Santiago capítulo 4, verso 11 y 12. Gracias, mi hermana. 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí entonces, no juntaros con ninguno que llamándose hermano sea inmoral, sexual, o avaro, o idólatra, o calumniador, o borracho, o codicioso. Con este tal ni aun comer. Amén. Y el capítulo 6, verso 10. Hay lo mismo primero. De Corintios. Yo lo tengo acá. Sí, gracias. Gracias, hermano.
o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Amén. Entonces, miren qué es una lengua maldiciente. Y es terrible porque el Señor dice que ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Entonces, esta es la lengua maldiciente. Ya estamos viendo la lengua ligera, la lengua necia, la lengua burlona, la lengua maldiciente. Ahora vamos a ver la lengua murmuradora. Murmuradora. Santiago capítulo 4, versos 11 y 12. Amén, hermana. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. Amén. Por eso no podemos, cuando tú comienzas a juzgar, estás murmurando. Porque nosotros no podemos juzgar a nadie, murmurar ni criticar nada. Porque el único que juzga es el Señor. Porque si nosotros juzgamos, como dice aquí Santiago, estamos nosotros murmurando de la ley. Y nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Porque el único que juzga es el Señor. Ahora la lengua chismosa, Proverbio 16, verso 28. Y Levítico 19, verso 16. Aquí hay dos hermanas, por favor, que me ayuden. Proverbios 16, ¿qué? Verso 28. Ok, dice así. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Amén. Eso hace una lengua chismosa. Causa división. El chisme es lo más terrible que puede existir. Por eso el Señor nos dice en el verso 19 de Levítico. Si alguna hermana lo tiene ahí, la cita bíblica. No andarás. 19, Levítico No. 19. Amén. Verso 16. No andaréis chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, el Señor. Eso nos manda el Señor. No andaréis chismeando. Esto es un mandamiento, es un estatuto para nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros a veces hemos ido o estamos chismeando porque de repente miramos, ay, tal fulanito cómo anda, mira cómo estuvo, mira lo que hizo. Eso es chismear. No debemos jamás mirar a nadie para mal, si no es para bien. Solo para bien usted puede decir, bueno, mirar a un hermano, pero no para mal. No, dice el Señor, no andarás chismeando. Entre tu pueblo no lo harás. ¿Por qué? Porque el chisme divide familia. El chisme es algo terrible. El chisme destruye generaciones. Hasta aquí vamos viendo la lengua ligera, la lengua necia, la lengua burlona, la lengua maldiciente, la lengua murmuradora, la lengua chismosa. Ahora vamos a ver la lengua jactanciosa. ¿Alguna hermana que me ayude con Salmo 10, verso 3 y otra hermana con Santiago 3, 5? Te ayudo con Salmos ¿cuántos, mi vida? 10, 3. Y otra hermana con Santiago, capítulo 3, verso 5. Gracias, hermanas. Salmo 10, verso 3 dice, el malvado hace alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. Amén. Terrible. Es un alabancioso y desprecia al Señor. Eso hace una lengua jactanciosa. Y Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Amén. Esa es la lengua jactanciosa. Y la lengua mentirosa, nos vamos a ir a Proverbios
16, verso 18. Otra hermana, por favor, ayúdeme con Juan 8, verso 44. Y otra hermana me ayuda con Hechos, capítulo 5, verso 3 y 4. Señora Esther, Juan 8. Juan 8, verso 44. Y la Y otra. Hechos 5, capítulo 5, verso 3 y 4. Gracias, hermanas. Que les estoy escribiendo acá abajo, así lo pueden estar leyendo. Proverbios 16, 18. Amén. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amén. Esta es la lengua mentirosa. Juan 8, 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Desde el principio. Amén. Gracias, mi hermana. Y Hechos 5, 3, 4. Yo leo Amén. ese. Ah, Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No nos has mentido a los hombres, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Esta es la lengua mentirosa. Satanás es un mentiroso desde el principio. Y él es el que induce a que nosotros llevemos a cabo la mentira. ¿Y qué provoca la mentira? Como vemos en Ananías, la muerte. Ananías y Zafira ambos murieron. ¿Por qué? Porque mintieron al Espíritu de Dios. Ahora vamos a ver la lengua acusadora. A ver si hay una hermana me ayuda con Mateo capítulo 7, verso del 3 al 5. Te ayudo. Amén, hermano. Mateo 7, verso 3 al 5 dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Amén, gracias, mi hermana. Entonces, esta es la lengua acusadora. Miramos siempre, como dice aquí nuestro maestro, la astilla que está en el ojo de nuestro hermano y no miramos la viga. Estas son las lenguas acusadoras que están siempre señalando, mire, ese y ese y ese. Y no nos miramos, no se mira a sí mismo. Entonces, estas son las 9 lenguas que hasta que hemos visto, 9 lenguas de las cuales pues el Señor desecha, ¿sí? Como la lengua lisonjera, la lengua necia, la lengua burlona, la lengua maldiciente, la lengua murmuradora, la lengua chismosa, la lengua jactanciosa, la lengua mentirosa, la lengua acusadora. Y la lengua número 10 es la lengua de nuestro amado Mesías, la positiva. Nuestro amado Mesías dijo que una boca no puede producir bendición y maldición. Él dijo, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma apertura agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es algo que me impacta mucho en Santiago, que nos dice, porque este libro, como dije al principio, es el libro también es considerado como el libro de los proverbios.
habla sobre la lengua y sobre también la sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Y es en la sabiduría de Dios que emana la vida. Por eso dice el Señor que el que haya la sabiduría, haya la vida. Porque es que en la sabiduría de Dios es que está el verdadero amor. Y es el amor de Dios que nos llena, ¿sí? Nos llena totalmente, o sea, llena nuestros corazones de su presencia. Y como podemos ver, que un corazón lleno del amor de Dios, entonces va a producir, va a hablar lo que está en su corazón. Porque de la abundancia, el corazón es que habla la boca. Entonces, las palabras que pronuncie nuestra boca, cuando estamos llenas del amor de Dios, ellas pues van a dar bendición. ¿Por qué? Porque está lleno de bendición, está lleno de amor, está lleno de obediencia, está lleno de, ese corazón está lleno del conocimiento de Dios y quiere agradarlo a Él. Así que llenas del Mesías, llenas de su amor y pureza, nuestras palabras serán usadas por Dios para manifestar su poder en nuestras vidas, que es la razón por la cual hemos sido escogidas. Y con esto concluyo, que Dios nos ayude y nos capacite para darle el uso a nuestra lengua, conforme a las instrucciones. Que el Señor tenga misericordia y ponga centinela, como dijo el rey David en su oración, o guarda en la puerta de nuestra boca y en las palabras de nuestra boca haya pues la meditación de nuestro corazón que sea aceptable a los ojos de Dios. Que el Señor nos ayude y podamos nosotros podamos ser esos instrumentos que Él ha escogido para honra y alabanza de su grande nombre. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por la instrucción que has traído a nuestros corazones, Señor, respecto a la lengua. Señor, tú estás tratando con nuestras vidas, Señor, de temas ya de semanas atrás, porque tú quieres, Señor, que lleguemos a la perfecta edificación. Ayúdanos, Señor, y perdónanos también, Padre, porque muchas veces hemos soltado palabras, Señor, que nos hemos arrepentido, Padre amado. Señor, perdónanos, oh Dios amado, y ayúdanos, Señor, a ser esas mujeres, Padre amado, bendito Dios, que abren su boca para dar vida, abren su boca para ser de bendición. Ten misericordia de nosotras, Padre, porque, Señor, reconocemos, Padre, que con nuestra lengua, Señor, hemos hecho muchas cosas malas. Hoy nos arrepentimos, Padre, porque entendemos por tu palabra, Señor, que muchas de las situaciones que hemos vivido, Señor, que estamos viviendo, Señor, se debe, Padre amado, a que no fuimos sabias, Padre, para edificar, sino que destruimos, Señor. Pero hoy estamos aquí a tus pies, Padre, reconociendo, Señor, nuestras debilidades y reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Yeshua y por sus méritos, que nos ayude, Señor. Que nos ayude, Señor, porque queremos ser, Señor, esas mujeres virtuosas, Señor. Esas mujeres, Señor, que al abrir su boca, Señor, traen vida. Que al abrir su boca, Señor, traen bendición, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para que nuestras familias, Señor, obtengan, Señor, de nosotros, Señor, esa bendición, Padre amado, bendito Dios, de las cuales, Padre eterno, usted le da a sus hijos para que la den a su pueblo y especialmente para nuestras familias, Señor, porque somos llamadas para ser de bendición, somos llamadas para ser de edificación y solamente en tus manos poderosas y benditas, oh Dios eterno, lo podemos alcanzar. Gracias te doy, Padre, por tu palabra. Gracias por habernos hablado al corazón una vez más. En el nombre de Yeshua y por sus méritos, la gloria sea para ti. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amén. Bueno,
vamos a tener. Bueno, perdón, disculpen, señora Esther, ¿terminamos? Sí, perdón, me inundó el edificio, como voy a cerrar aquí. Bueno, terminamos esta grabación. Amén, gracias, Señor.